Hace 8 días, hermanos, compartía con ustedes una experiencia que tuvo el hermano Cho en Corea y les conté solamente la mitad de la historia. Les platicaba que cuando él era un joven, en 1958, fue a predicar a un grupo de refugiados de Corea del Norte, a predicarles del Evangelio, pero de acuerdo a lo que a él le habían enseñado en el seminario, cuando le habló a esta mujer acerca del Evangelio, le dijo que si no se arrepentía, si no buscaba de Dios, se iba a ir al infierno. Y la mujer se enojó y le dijo: tú tratas de amenazarme, quieres asustarme, pero nadie puede vivir un infierno más fuerte que el que yo tengo ahora, con las enfermedades que hay en mi cuerpo, con un esposo alcohólico, con hijos que son ladrones, con este lugar donde vivimos, en donde hay tanta violencia, donde no tenemos para comer. Y le dijo: ¿sabes qué? No me amenaces, vete de aquí. Y aquel muchacho, ese pastor, el hermano David Cho, se fue a la carpa vieja donde tenía la iglesia, donde no había miembros, solamente él, y al estar ahí se puso de rodillas a orar y a decirle: Señor, me parece que esa mujer tiene razón. Si tú eres un Dios bueno, no creo que sea posible que vivamos en una situación tan difícil como la que estamos viviendo en este tiempo. Y empezó un periodo de ayuno y oración buscando justamente qué dice Dios acerca de las calamidades que las personas viven todos los días. ¿Qué dice Dios acerca de la pobreza, de las enfermedades, de las prisiones que hay en la mente, en el cuerpo, en el corazón? ¿Qué dice Dios acerca de cuándo vendrá la bendición? Y él se puso a estudiar, y cuando más leía los evangelios, él dice que más lloraba porque descubrió que tenemos un Dios que es maravillosamente bueno, increíblemente bueno. Y entonces regresó con la señora y le dijo: señora, ya estuve en oración hablando con mi Dios y me ha hecho saber que si usted le busca, le va a ir bien. ¿Quiere acompañarme a la iglesia? Y ella dijo: ¿de veras eso va a ser tu Dios? Sí, claro que sí. Y entonces dice: pues vamos, si él va a ayudarme, vamos. Y fueron y entraron a esa carpa vieja que les había regalado el ejército de los Estados Unidos, en donde no había nadie. Ella iba a ser la primera miembro de la iglesia. Y el pastor comenta que cuando ella entró y vio cómo estaba ese lugar tan pobre, con tanta necesidad, con tierra como piso, dice que se empezó a reír. Y se dice, y se rió, y dice el pastor: yo no entendí por qué se estaba riendo. Y le dijo: es que tú estás tan pobre o más pobre que yo. ¿De qué me vas a hablar? Y entonces el hermano Cho le dijo: tiene usted toda la razón. Usted necesita de Dios y yo también. Si nosotros empezamos a buscar a Dios en oración, Él nos va a bendecir. Y el hermano, cuando nos contó esa historia en 1993, recuerdo que nos dijo: y en la actualidad Dios hizo un milagro con esa mujer. Su esposo fue transformado del alcoholismo, dejó de beber, encontró un trabajo, con la ayuda del gobierno compramos una casita, mis hijos fueron a la escuela. Y decía el hermano: y me siento tan contento porque ella es una de las líderes de la iglesia, y 2 de sus hijos son pastores asociados conmigo allá en la iglesia de Corea. Así que él introdujo eso para decir que tenemos un Dios que es maravillosamente bueno. Hace 8 días hablé con ustedes, hermanos, acerca del pasaje de Lucas, en donde el Señor entra a la sinagoga, se le da a leer los rollos, él toma al profeta Isaías y entonces habla con estas palabras que nosotros vimos hace 8 días. Hoy voy a repasar las 3 primeras, pero no con las mismas palabras. Voy a presentar otros argumentos, otras evidencias que corroboran lo que el Señor Jesucristo dijo. Él vino a traer bendición para sus hijos. Estamos hablando de 5 bendiciones que Dios nos prometió cuando Él leyó ese pasaje de Isaías capítulo 62. Las 5 bendiciones del Hijo de Dios. Y leímos, hermanos, en este pasaje justamente el versículo que el Señor leyó.
Dice así: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, lo halló lugar en donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo habló de esto, nos estaba mostrando 5 bendiciones que Él tiene como Hijo de Dios para cada uno de nosotros. Estas bendiciones incluyen todas las áreas de nuestra vida. Y para mí como cristiano, hermanos, es impactante cómo el Señor inicia esta relatoría de bendiciones diciendo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Cuando nosotros tenemos al Espíritu de Dios dentro de nuestro corazón, en nuestra vida, dirigiendo nuestros pensamientos, dirigiendo nuestras acciones, todas estas bendiciones que el Señor ha prometido vienen efectivamente sobre nuestra vida. Y hace 8 días compartí con ustedes las primeras 3. A manera de repaso, hermanos, les comento las que vimos, pero les doy otros versículos bíblicos que corroboran esto que el Señor Jesucristo nos dijo. Él nos habló acerca de que Él había venido a dar buenas noticias a los pobres. Hablamos hace 8 días de la vulnerabilidad de los pobres, pero cómo el Señor se compadece de cada uno de ellos. Me llama la atención cuando estudio el libro de Proverbios, cómo Dios nos habla acerca del cuidado que Él tiene sobre sus hijos que actúan bien. Cuando en algunos de los pasajes Él nos dice: la tienda, recuerda que en aquel entonces no había casas como ahora, sino tiendas de campaña. La tienda de los pobres, de los que buscan la voluntad de Dios, es más firme que la casa de aquellos que tienen muchas riquezas. Y también el Señor nos dice a través de ese pasaje que Él tiene un cuidado especial de los pobres, sobre todo de las viudas y de los huérfanos. Como recuerdo a mi hermana Toñita, la mamá de mi hermana Leti Uribe, que cuando alguna ocasión le pregunté cómo había sido su vida después de que su esposo, el pastor Mario Uribe, había partido con el Señor, si no había padecido, me dijo: hermano, yo pude ver que en verdad Dios tiene cuidado de las viudas. Sabe que mientras estuvimos casados, mi esposo y yo, antes de que él partiera con el Señor, Él me dio lo mejor que tenía. Pero todas las bendiciones grandes que podía obtener han venido después de que el Señor se lo llevó. Él ha sido mi padre, mi fortaleza, mi esposo. Él ha cuidado de mí. Así que Dios cuida de los pobres. Hay un pasaje, hermanos, que a mí me impacta mucho. Betsy, si me ayudas. Este pasaje está en 2 de Corintios, capítulo 8, 9. El pasaje dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor estaba en los cielos disfrutando de toda su gloria, pero nos dice la palabra que Él dejó su gloria y se hizo pobre por amor a nosotros. Se humilló y tomó la forma de nosotros, de un hombre, justo para estar entre sus hijos. Y con la pobreza que el Señor tomó, vino a traernos todas las riquezas que vienen de parte de nuestro Dios. Y antes de pasar al siguiente punto, yo quisiera preguntar: ¿de cuántas maneras nos ha enriquecido el Señor? ¿Me pueden decir 3 o 4 maneras que ustedes han experimentado las riquezas de nuestro Señor Jesucristo? Que pudieran decir: sí, hermano, lo que está ahí escrito es cierto, el Señor a mí me ha enriquecido de esta manera. ¿Alguien quisiera comentar, hermanos, cómo lo ha enriquecido Dios a usted? A mí, Rubencito. Sí, Eli. Buenas tardes, hermanos. Bueno, de varias maneras, pero creo que una, porque nos dijiste 3, pero una, también el Señor me ha sustentado, aunque no me habían pagado, pero a raíz de que también mi esposo falleció, el Señor me ha sustentado todos los días, no me ha faltado nada, e incluso algunos pequeños como, pues, ¿cómo se puede decir? Bueno, detalles, o sea, que no son necesarios, pero que yo deseo o quiero compartir con mi papá, el Señor nos lo ha dado.
nos ha Amén. enriquecido económicamente, digo, no somos ricos, pero no nos ha faltado nada para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Así es, hermanos. El Señor nos ha dado de sus riquezas. Ahora, cuando yo hablo de cuántas maneras, sí, efectivamente el sustento, el alimento, el darnos unos pequeños gustos es parte de lo que el Señor nos ha dado con sus riquezas. Pero háblenme alguien más, ¿de qué otras maneras han recibido esa riqueza que viene de parte de nuestro Dios? Yo, hermano Rubén, Sí, hermanita. pues a mí Dios me ha enriquecido de gran manera, hermano. A raíz de la pandemia yo perdí mi trabajo en la escuela donde yo trabajaba y pues Dios en su misericordia grande, a los 6 meses exactamente que dejaron de pagarme, volví a encontrar un trabajo, hermano, donde trabajo menos y gano exactamente lo mismo que yo ganaba en mi anterior trabajo. Y pues yo creo que solo es por su misericordia. Amén, amén. Gloria a Dios, hermanita. Gracias a Dios. Uno o dos más de ustedes, hermanos, ¿de qué otras maneras han sentido la bendición, las riquezas de Dios sobre ustedes? Rubén. Gracias. Ok, esto no es de un día para otro, por supuesto, pero nosotros lo hemos visto en lo personal y como familia. El Señor nos ha tratado muy bien después de que pues no hemos sido aquellas personas obedientes que Él ha deseado. Mas, sin en cambio, Él nos ha traído nuevamente a sus brazos de una forma amable, agradable. Número 2, el Señor nos permite leer su palabra y gracias a Él podemos entender ahora muchas cosas por las cuales nos separamos en un momento, pues de su camino. Y número 3, sus bendiciones sobreabundan en nuestra familia. No tenemos necesidades, trabajamos, claro que sí, pero lo que mi esposa y yo podemos obtener nos alcanza bastante bien para que vivamos los 4. No hay necesidades. El Señor ha sido nuestro protector, entonces sí se cumple su palabra, pero perfectamente bien en nuestra vida. Amén. Gracias a Dios. Un último aportación de ustedes, hermanos. Hermana, ¿quién? Ángeles. Sí, yo les quiero platicar que, bueno, yo siento que sí he sido muy bendecida porque a pesar de estar en un riesgo grande de pandemia y que, bueno, en casa hubieron muchos casos muy cercanos, mi hermano, mis papás, mi esposo, bendito Dios, mis hijos y yo no nos hemos enfermado. Dios nos ha dado la fortaleza para seguir adelante, a pesar de tantas situaciones que hemos pasado a raíz de, pues no nos ha dejado ni un solo día sin comer, gracias a Dios. Sí, no hemos podido pagar algunas cosas todavía pendientes, pero bueno, tampoco no ha sido así como que nos veamos tan ahorcados, ¿no? Como en otras ocasiones nos habíamos visto. Y bueno, la verdad es que ahí vamos de la mano con Dios y bendito Dios, estamos sobresaliendo. A veces sí me siento muy apretada con horarios, pero la verdad es que Dios me bendice enormemente. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Hermanos, pasemos al siguiente punto. Vimos hace 8 días que el Señor tuvo como ministerio y bendición anunciar libertad a los que están prisioneros. Y quisiera pedirles que lean conmigo este versículo de Gálatas capítulo 3, versículo 13. Es un versículo intenso, fuerte, poderoso. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuando nosotros, hermanos, pensamos en esta libertad que el Señor nos ha dado, hermanos, de su mensaje de libertad a los prisioneros, y vemos lo que el Señor Jesucristo hizo, es muy fuerte este versículo, hermanos, porque dice este versículo de Gálatas capítulo 3 que Cristo se hizo maldito por nosotros.
Él, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, y se hizo maldito. Él tomó esa maldición que estaba sobre las personas para quitarnos a nosotros, hermanos, esa prisión que teníamos y que nos iba a llevar seguramente hacia la muerte, no solo física, sino muerte eterna. Cuando pensamos, hermanos, en este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que recordar, hermanos, que nosotros estábamos prisioneros de nuestra propia ignorancia, sin saber, como dice el libro de Proverbios capítulo 14, que nosotros tal vez pensábamos que estábamos en un camino de vida sin darnos cuenta de que el camino que llevábamos nos estaba llevando finalmente a la muerte. Pero cuando el Señor Jesucristo hizo ese acto sobrenatural de ir a la cruz por nosotros y tomar en la cruz toda esta maldición que estaba para llevarla sobre sus hombros, dice que él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Cuando una persona era crucificada, ponían en la parte de arriba de la cruz la razón por la cual habían crucificado a esa persona. Y los letreros podían ser variados porque fue una persona sediciosa, rebelde, porque cometió asesinatos, porque se rebeló contra el imperio, porque hizo tal o cual cosa. Estaba ahí la declaratoria de la razón por la cual lo habían crucificado. Y esto era una especie como de escarnio para que la gente no hiciera lo mismo. Cuando el Señor Jesucristo iba a ser crucificado, Poncio Pilatos mandó poner la razón por la cual lo estaban crucificando. Y la razón es esta: Jesucristo, Rey de los judíos. Como no había ninguna razón humana para condenarlo, él le puso Jesucristo, Rey de los judíos. Aquellos sacerdotes dijeron, no les puedes poner esto. Ponle, dice él que yo soy el Rey de los judíos. Y Poncio Pilatos dijo, lo que ya puse, eso se queda. Lo que he dicho, eso se pone. La razón por la cual el Señor murió fue para revelar su reino hacia nosotros, para hacernos saber que Él murió por nuestros pecados, pero que Él es nuestro Rey soberano. Y cuando Gálatas capítulo 3 nos dice que Él murió y se hizo maldición para llevar consigo el acta de los decretos que había contra nosotros, estaba diciendo que cada uno de los que estamos aquí y de los que nos están viendo a través de las otras plataformas y de toda la iglesia y de todo el mundo, tiene una serie de decretos que están en contra de ellos y que manifiestan su culpabilidad. Algunos, por ignorancia, quizá no saben exactamente de qué se trata esto o lo han menospreciado, pero es tan importante que por eso el Hijo de Dios murió por cada uno de nosotros, para que nosotros fuéramos liberados de esa prisión de muerte que estaba sobre nosotros. Luego también vimos hace 8 días, hermanos, que una tercera bendición que el Señor extendió sobre nosotros fue el darnos justamente vista a todos aquellos que estaban y que estábamos ciegos. Hablamos acerca de la ceguera física, la ceguera intelectual, la ceguera espiritual. Pero me gustaría, hermanos, que leyeran en esta ocasión otro versículo de la palabra de Dios. El Salmo 119, 18, que es uno de mis versículos preferidos. Este salmo nos dice, abre mis ojos, oh Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Señor, cuando tú abres mis ojos, yo puedo entender las cosas. Hace unos minutos Rubén nos hablaba acerca de que a través de las experiencias dolorosas que ellos han vivido como familia, Dios se ha manifestado, pero es a través de la Biblia cuando nosotros entendemos cuál es el propósito de bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hoy en la mañana, en la madrugada, cuando leía este pasaje de Proverbios capítulo 15, donde la versión inglesa traducida nos dice algo así como, la familia de una mujer permanece unida a causa de la sabiduría de ella. La familia de una mujer permanece unida a causa de la sabiduría de ella. Pero la mujer que actúa tontamente destruye a todo su hogar.
Cuando nosotros entendemos estos versículos, hermanos, nos damos cuenta de que la palabra de Dios se revela a nosotros como una lámpara y empezamos a entender por qué razón algunas cosas no funcionan bien en el mundo, por qué se tienen problemas dentro de la familia o dentro del hogar, por qué, como dice la Escritura, cuando una persona es de un temperamento fuerte y explota rápidamente, causa una división fuerte en el hogar. Entendemos por qué razón también en Proverbios 15 nos habla acerca de cuando un hombre es avaricioso o es avaro, causa la destrucción dentro del hogar y muchos problemas. Que cuando una persona está propensa a recibir algún tipo de soborno, no se da cuenta de que con eso también está destruyendo la unidad familiar. Abre mis ojos, oh Dios, y miraré las maravillas de tu ley. Cuando el Señor Jesucristo vino y leyó esa expresión de Isaías capítulo 62, en realidad nos estaba diciendo que cuando lo conocemos a Él y conocemos su palabra, se quita cualquier clase de ceguera que hay en nuestra vida y podemos entender claramente cómo podemos agradar a Dios. Hay algunos versículos que cuando les decía a ustedes, los leemos en otra versión, sea en español o en otro idioma, y la traducimos, causa un impacto tremendo. Por ejemplo, yo pensaba que algunas ocasiones nos damos de una manera muy sencilla, se da entre la gente el decir, es una mentirita blanca, no pasa nada, es un engaño leve. Pero cuando leemos en la Biblia que el hombre que vive en rectitud agrada a Dios, pero aquel que tiene por costumbre engañar, desprecia a Dios. Digo, ojo, qué fuerte es esto. Qué fuerte. Si yo estoy tratando de engañar, de mentir o de hacer alguna cosa, Dios me dice, me estás despreciando. Y yo leo esa palabra y digo, Señor, que jamás en mi boca haya ninguna palabra de engaño. Lo más grande, lo más precioso que hay en la vida es haberte conocido. Y lo que yo quiero, Señor, es vivir justamente agradando tu voluntad. Cuando nosotros, hermanos, leemos estas palabras que Dios nos ha dado a través de la Escritura y que se encuentran desde el Génesis hasta el Apocalipsis, mensajes preciosos de parte de Dios revelándonos como si fuera una lámpara en medio de la oscuridad, qué es lo que Él quiere de nosotros. Quita las vendas de nuestros ojos y nos permite mirar con claridad. He venido a dar vista a los ciegos, dijo el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, veamos la cuarta bendición del Hijo de Dios. ¿Qué otra cosa nos dijo nuestro Señor Jesucristo? Que Él había venido a liberar a todo el que sufre. Él había venido a liberar a todo el que sufre. Ahora, yo no sé si usted lo ha pensado, hermanos, ¿cuáles son las razones por las cuales la gente sufre? Las personas sufren, desde luego, cuando han perdido a alguien o a algo que resultaba ser muy amado. Y se produce un gran pesar en la vida cuando hay una pérdida del amor, una pérdida del trabajo, una pérdida de la seguridad en la que nosotros teníamos, la pérdida de una persona que era muy querida para nosotros, o la pérdida de la confianza en alguien. Cuando esto se da, nosotros sufrimos. Pero el Señor nos ha dicho que Él ha venido a liberar a todos los oprimidos, a todos los que están sufriendo. Cuando nosotros vemos, hermanos, quizá el desapego o el mal camino de los hijos, también ese es algo que produce opresión y sufrimiento en el alma. La palabra de Dios nos dice que el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre y de su padre. Y cuando las personas ven que el camino de sus hijos es un camino que está siendo torcido, no trae alegría, trae sufrimiento, trae opresión. Pero también para eso el Señor ha venido a liberarnos, a darnos una esperanza. Y me encanta, hermanos, cuando leo la palabra, otra vez vuelvo a citar Proverbios 14, cuando la palabra me habla acerca de que el hombre que busca la rectitud de Dios vivirá seguro, él y sus hijos. Él y sus hijos, en una palabra
redundante en el inglés, nos dice que vivirán con strong fortress, es decir, con una fuerte fortaleza. Parece repetitivo, pero lo que el Señor nos está diciendo es que cuando alguien busca de Dios, tendrá no solamente una fuerza que viene de Dios, sino tendrá una fuerza fuerte que viene de parte de nuestro Dios. Así que el Señor ha venido a liberar a todos los que sufren. También a veces el sufrimiento y la opresión vienen por las deudas contraídas, porque se acaba el trabajo y de momento no sabemos cómo vamos a solventar alguna situación en la que ya estamos comprometidos. La palabra nos dice que el que pide prestado es esclavo del que presta. Y en algunas ocasiones nosotros no quisiéramos estar en esa opresión, sintiéndonos como esclavos por no haber leído las letras chiquitas del contrato del crédito que pedimos, de las tarjetas de crédito que pedimos, y no nos dimos cuenta de que ahí había letras en las cuales estaban ellos dispuestos a penalizarnos con cantidades que son, a mí me parecen absurdas. Si ustedes ven algunos estados de cuenta de las tarjetas de crédito, dice la tasa de crédito es del 55% y la tasa de crédito moratorio es del 175%. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pedí 100 pesos y no los pago, me van a cobrar 300 pesos. ¿Y por qué es esto? Porque no leí las letras chiquitas. Pero también para eso, precioso Dios, bendecimos a nuestro Padre. Bendecimos a nuestro Padre, porque Él dijo que Él había venido a liberar a todos los oprimidos, a todos los que están sufriendo, a los que de manera consciente se metieron en algo o a los que fueron engañados, pero el Señor ha venido a liberar a todos aquellos que sufren. Pero también, hermanos, la opresión, lo comentábamos hace 8 días, a veces viene por causa del diablo y de sus demonios. O viene por la violencia, también dijimos hace 8 días, por el maltrato físico o emocional, como el que se da a veces en una familia, o el que se da o el que se experimenta cuando la persona que tiene que ejercer la justicia es la misma que trae opresión sobre aquellos que han sufrido alguna clase de mal. Las mayores injusticias a veces se reciben de los que se supone que deben practicar la justicia, como ocurrió con nuestro Señor Jesucristo, que sus principales enemigos eran los sacerdotes que conocían la palabra de Dios. Y a veces, hermanos, el dolor, el sufrimiento que nosotros experimentamos viene porque nos enteramos de alguien que a lo mejor no nos era tan cercano, pero que conocíamos. O alguien que ni siquiera conocíamos, pero vimos las circunstancias en las cuales falleció y nos duele. Como esto que nos acaba de ocurrir hace 2 días. Y nos duele. No conocíamos, yo no conocí a ninguna de las personas que fallecieron en este terrible accidente, pero cómo me duele. Y también cómo me duele cuando veo estos videos de David Attenborough, cuando él tiene programas acerca de nuestro planeta y pasa algunas imágenes de estos leones marinos, cómo suben a lo escarpado de algunas rocas únicamente para tratar de no estar tan agolpados en el espacio de playa que tienen, porque se están golpeando, se están asfixiando, y algunos de ellos, al darse cuenta de que no hay espacio, empiezan a escalar sobre unas rocas para las que no fueron diseñados. Y ya que están en la parte de arriba, simplemente se suicidan. Y cuando uno ve el sufrimiento de los animales, experimenta dolor. Y la palabra de Dios nos dice ahí en el libro de Romanos que aún la misma naturaleza, el mismo mundo está experimentando dolor, está experimentando sufrimiento y tiene gemidos como de parto, esperando la redención de los hijos de Dios, esperando que llegue ese momento en el cual el Señor va a cambiar todo este planeta y lo va a hacer nuevo otra vez. Hay sufrimiento en el mundo, pero el Señor ha venido a decir dentro de estas 5 bendiciones que Él viene a liberar a todos los oprimidos, a ayudar a todos los que están sufriendo. Ahora déjenme compartir con ustedes, hermanos, algunos versículos que Betsy nos va a hacer favor de poner allí.
Pero antes de que empecemos a leernos, está bien, señor, sí, está bien. Pero antes de que empecemos a leernos, déjenme decirles algo que la Biblia dice. Les pregunto a ustedes, ¿quiénes son nuestros principales enemigos? Los principales enemigos que tenemos. Díganme 3. 1. Nuestra carne. Eli dice nuestra carne. Número 2. El tiempo. ¿Perdón? El tiempo. El tiempo. El tiempo. Ok. Bueno, la Biblia nos habla acerca de valorar el tiempo, de aquilatar cada momento, entender que hay ciclos en los ¿La pereza? cuales, un segundo, ciclos en los cuales las cosas van muy bien y otros ciclos en las cuales las cosas no van tan bien. Y nos dice Dios, cuando todo vaya bien, agradécelo. Cuando las cosas no vayan bien, reflexiona. Pero el tiempo en sí no es un enemigo. Pero hemos hablado de nuestra carne, nos dice Eli. Luego alguien me dijo por ahí, Satanás y los demonios, ok. Y luego el tercero, que la Biblia dice, de acuerdo a Juan. La mente. Ok, que está relacionado con la carne. La carne, Satanás. Y el mundo. El mundo. Muy bien, Eli. Entonces, la Biblia nos habla acerca de que tenemos 3 enemigos. El mundo. El mundo es todo lo que nos rodea. Y algunas ocasiones, con la publicidad, con los engaños, con la manera de vivir, se convierte en un enemigo para nosotros. Algunos cristianos, principalmente en el siglo I, sufrieron por causa del mundo. Las persecuciones que los emperadores romanos ejercieron sobre los cristianos, los engaños que hizo, por ejemplo, Nerón para acusar a los cristianos y tener una excusa para matarlos en el Coliseo, para quemarlos en las calles como si fueran antorchas humanas, para aprisionar a los siervos de Dios como el apóstol Pablo y matarlos. Sí, el mundo puede ser un enemigo fuerte, mucho más en el pasado que ahora, pero puede ser un enemigo fuerte, está alrededor de nosotros. Satanás, gloria a Dios, no está dentro de nosotros. Gloria a Dios. Pero a algunas ocasiones, hermanos, está oprimiendo a las personas. No puede tocarlas, no puede hacerles nada a menos que Dios se lo permita. Y en particular a los hijos de Dios, a ustedes y a mí, no nos puede tocar. Nosotros tenemos autoridad sobre Satanás y sobre los demonios por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Él dijo, ahora el príncipe de este mundo, Satanás, es echado fuera. Él lo venció en la cruz. Él lo venció en la cruz. Y nosotros, por la misericordia del Señor, nosotros también somos vencedores. Así que tenemos al mundo rodeándonos, a Satanás tratando de oprimir. Pero el mayor enemigo, ¿quién creen que es, hermanos? Yo me señalo así, pero cada uno podría hacer lo mismo. Mi hermano Israel dijo, nuestra mente es nuestro principal enemigo. Y Eli dijo, nuestra carne es nuestro principal enemigo. Yo quiero decirles, hermanos, que es cierto. Es cierto. Nosotros somos los que somos nuestros principales enemigos para recibir las bendiciones que vienen de parte de Dios. Somos nosotros, con nuestro temperamento, con nuestra falta de voluntad para agradar al Señor, de seguir en el cumplimiento de su palabra, los que nos metemos en problemas a nosotros mismos. A nosotros mismos. Ahora, hay algunas cosas, hermanos, que de manera particular, al leer la palabra, yo quiero decirles que nosotros nos hacemos, como dirían los japoneses, harakiri solitos. ¿Qué es el harakiri? ¿Alguien sabe? ¿Sabe? Se suicidaba. Sí, los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, cuando vieron que perdieron, se hicieron harakiri. Es decir, ellos solitos enterraron un puñal y lo movieron para que de esta manera se suicidaran. Y algunas personas se suicidan todos los días con
algunas cosas que no han podido quitar de su vida. ¿Qué podríamos decir acerca de la culpa o de la vergüenza? Algunas personas siguen experimentando todos los días la culpa y la vergüenza de cosas que hicieron o de cosas que no hicieron. Cosas que deberían haber evitado y cosas en las que tenían que haber actuado decididamente. Y se lleva la culpa y la vergüenza, y a veces yo me temo todos los días de la vida. Pero entonces vemos, hermanos, la bendición del Hijo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué nos quiere decir este versículo, hermanos? Que por la muerte de nuestro Señor Jesucristo se rompió esa cadena, tal como aparece en ese dibujo, esa fotografía que nos puso Betsy. Se rompió esa cadena. Nosotros no tenemos por qué estar sufriendo con la culpa o con la vergüenza de nuestros pecados o de nuestras acciones. El Señor nos liberó y nos dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de aquella mujer que fue atrapada en el acto del adulterio? Y la llevaron ante el Señor Jesucristo para que Él la apedreara. Señor, te traemos aquí esta mujer. Fue capturada exactamente en el momento del adulterio. Y el Señor Jesucristo simplemente nos dice la Biblia que empezó a escribir algo allí en la tierra. No sé si con alguna vara o algo escribió algo allí en la tierra. Señor, Señor, esta mujer, mira qué pecadora es. Señor, la encontramos en el acto del adulterio. Y la ley, Moisés nos dice que una mujer así tiene que ser sacada afuera y apedreada para que todos aprendan. Y el Señor tranquilamente seguía escribiendo en la tierra. Y cuando la gente insistió, el Señor levantó la cabeza y le dijo, bueno, está bien. El que nunca haya cometido pecado, el que nunca se haya equivocado, que sea el primero en lanzar la piedra. Y entonces nos dice la Escritura que empezando desde los más viejos, soltaron aquella piedra que tenían, porque el Espíritu de Dios les hizo saber a cada uno de ellos que había cosas por las cuales tenían que arrepentirse. Y empezando de los más viejos, que somos los que tenemos más cosas de qué arrepentirnos, hasta llegar a los más jóvenes, soltaron aquella piedra. Y la mujer temerosa, tal vez esperando que empezara aquel sufrimiento que ella sabía que le tocaba, simplemente se da cuenta de que todos se han ido y el Señor le dice, mujer, ¿dónde están todos los que te acusaban? Y ella sorprendida le dice, Señor, todos se han ido. Y me encanta ese versículo, porque dice el Señor, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y cuando nosotros, hermanos, tenemos algún recuerdo en el pasado que nos atormenta, el Señor viene a decirnos con su palabra, ni yo te condeno, hijo. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Cualquier cosa que hayas hecho en el pasado, hijo, ven, ya quedó atrás. Te abrazo, ven, te abrazo. Olvídalo. Vamos adelante. Vamos adelante. Así de maravilloso es nuestro Señor. Y luego, hermanos, podemos pensar en otras cosas que a veces nos atormentan aquí en nuestra mente y que nos impiden tener esa libertad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a veces vivimos en la incertidumbre? ¿Estoy haciendo lo correcto, Señor? Señor, esta decisión que voy a tomar, ¿va a ser buena, va a ser mala? Señor, ¿qué puedo hacer? Y este pasaje, hermanos, de Romanos capítulo 8, no sé si se los dije hace 8 días, pero Romanos 8, hermanos, es uno de los pasajes más importantes de la Biblia. Yo les digo, léanlo, por favor. Romanos 8 tiene enseñanzas tan poderosas para la vida cristiana. Pero vean, ¿qué nos dice estos versículos 26 y 27? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos.
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Señor, yo no sé qué pedir, pero Señor, yo confío en tu voluntad. Señor, mira, yo voy a emprender este negocito, voy a emprender este trabajo. Señor, me ofrecen este empleo. Señor, en tu nombre lo voy a tomar. Señor, dirígeme. Y el Señor nos dice que a veces no sabemos qué pedir en nuestra debilidad, pero que no nos preocupemos porque el Espíritu Santo está pidiendo por nosotros mismos con gemidos indecibles. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por eso, en ese sentido, hermanos, yo no me preocupo. Todos los días yo camino con la convicción de que le he pedido al Señor que dirija mis pasos, que dirija mis palabras, mis pensamientos, y sé que puedo cometer algunos errores. Pero hace mucho que me hice estas tarjetitas y que continuamente las leo. Y esta tarjeta dice, yo creo en lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Que Él está conmigo y me guía. No importa lo que pase a lo largo del día, yo le he pedido al Señor que dirija mis pasos y Él me guía. Yo creo en lo que Dios dice, por eso es que Él me dice que si yo pido con fe, Él me escucha. Y yo lo creo. Todos los días me preparo y con su bendición sé que voy a tomar el camino correcto. Y si acaso por alguna razón me equivoco, como cantábamos hace ratito, delante del Señor están mis pensamientos. Señor, y si acaso me equivoco en alguna decisión, sé que tú me vas a regresar al camino, porque yo confío en lo que tú has dicho en tu palabra. Y también me repito, Dios abrirá las puertas, cualquiera que sea. Sendas nuevas Dios hará. Él abrirá camino en el desierto. Él hará que yo me dirija justamente hacia donde Él quiere bendecirme. Así que cuando pienso en esto, digo, mi mente no va a ser un obstáculo. Dios ha prometido liberarme de la incertidumbre de mis decisiones. He puesto mi camino delante de Él y sé, como dice el versículo 28, que ustedes conocen todos perfectamente. Les leí el 26 y el 27, pero ustedes conocen perfectamente el versículo 28, por eso no lo puse. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Todo, Señor, todo. Todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y a mí me gusta, hermanos, esta forma en la que Ray Dalio, uno de los inversionistas más sobresalientes en Estados Unidos, que es dueño de la quinta empresa privada más grande de Estados Unidos, cuando él habla acerca del proceso de la vida, él se lo imagina de esta manera y me parece muy, muy práctico esta manera como Ray Dalio describe justamente lo que nosotros entendemos en Romanos capítulo 8. Y él dice, yo me imagino la vida en ascenso hacia un objetivo. Nuestro objetivo es el conocimiento de Dios, es conocer profundamente a Dios. Y mientras voy en ese camino, a veces hay un tropiezo y me caigo. Y cada uno de nosotros hemos tenido tropiezos en la vida y nos caemos. Pero dice Ray Dalio, cuando me tropiezo, entiendo que empiezo a bajar. Pero solo bajo un momentito para reflexionar cuál es la razón por la cual Dios ha permitido que venga este tropiezo. Y una vez que reflexiono en el tropiezo, en aquel obstáculo que se presentó en el camino, digo, tengo que cambiar esto. Y entonces cambio. Y en el momento en que hago el cambio, estoy listo para ir otra vez hacia arriba. Hasta tropezarme otra vez. Hasta tener otro fracaso. Y empiezo el proceso otra vez. Reflexiono, me doy cuenta cuál es la razón profunda, armo otra estrategia y sigo avanzando. ¿Cuántos fracasos, cuántos tropiezos vamos a tener en la vida? Decenas, si no es que cientos. Algunos se tropiezan una vez
y ya no quieren volver a pasar por ahí. No más, jamás quiero volver a pasar esto. Sin darnos cuenta de que el proceso de vida a la que el Señor nos ha llamado es justamente caernos una y otra vez. Porque en cada caída Dios va perfeccionando su obra en nosotros. Cada vez que caemos nos damos cuenta de nuestra debilidad y se manifiesta el poder de Dios en nosotros. Así que no le tengamos miedo a las caídas o a los tropiezos. Dios está por nosotros. Dios nos bendecirá. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar para bien. Y luego, hermanos, Betsy, ¿qué podríamos nosotros decir, hermanos, acerca de esta prisión en la que a veces nos encontramos? El rechazo. ¿Le tiene miedo a que lo rechacen, hermano? ¿Le tiene miedo a que lo critiquen? Algunas personas son criticadas todos los días y simplemente dicen, no me importa lo que me digan, yo creo en lo que creo y lo que ustedes dicen es una mentira, aunque estén totalmente equivocados, y se llenan de soberbia. Pero algunos otros, principalmente pienso en nosotros como cristianos que buscamos ser sencillos delante del Señor, sí nos afecta el que las personas nos critiquen o nos censuren sobre alguna cosa. Sí nos afecta a veces cuando estamos tratando de orar con el Señor y mientras estamos orando vienen a nuestra mente algunas cosas que nosotros dijimos o pensamos o hicimos y el enemigo que está tratando de oprimirnos nos habla acerca de que no merecemos estar en la presencia de Dios. Pero otra vez Romanos 8, 33 y 34 nos dice esto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que si el enemigo de nuestras almas o nuestra propia mente o cualquier persona de las que habitan en el mundo tratan de acusarnos, tratan de recriminarnos, tratan de criticarnos, tratan de decirnos cosas, sobre todo por causa de nuestra fe, el Señor nos dice, ay, hijito, ni lo tomes en cuenta, alégrate, gózate, porque lo mismo hicieron con los profetas que fueron antes que ustedes. Alégrense cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, porque el galardón que yo les tengo, el premio que yo les tengo es mucho más grande. Así que no te preocupes, hijo, si alguien te rechaza, si alguien te critica, mayormente porque estás en el camino de la fe. Que digan lo que quieran. Es más grande el regalo que tengo para ti. Es más grande el galardón. Siéntete alegre. Así que cuando leo Romanos 8 y me doy cuenta de estas tres cosas simplemente, pero que hay muchas más. La culpa, la vergüenza, la condenación, la crítica, la incertidumbre. Cuando encuentro todas estas cosas y me doy cuenta de que están dentro de mí, en mi mente, me doy cuenta de lo maravilloso que es esta bendición que vino a traernos el Señor Jesucristo. Él vino a libertar a todos los oprimidos, a todos los que sufren, a todos los que están en prisión, a todos los que están ciegos por alguna razón, a todos los que tienen alguna clase de pobreza. El Señor es nuestra bendición. Y el último, hermanos, la quinta bendición del Hijo de Dios en este pasaje. Maravilloso. Vino el Señor a decirles que este es el año que el Señor ha escogido para bendecirnos. Él vino a predicar el año de la buena voluntad de Dios para nosotros. ¿Y cuál es ese año, hermanos? Este, hermanos, 2021, como lo fue el 2020, y lo fue el año 2019, y lo fue el 2018. Cada día, hermanos, cada día es un motivo para regocijarnos, alegrarnos con nuestro Señor, porque nos dice, hijo, este es el año que yo determiné bendecirte. Si tú me buscas, si haces lo correcto, toma la bendición porque es tuya. Este es el año de la bendición, hermanos.
Y hace ratito cuando mi hermanita decía, y nos quedamos por 6 meses sin trabajo, pero Dios no nos faltó. Y ahora tengo un nuevo trabajo y trabajo mucho menos y gano lo mismo. Yo puedo decir, bendito Dios, este es el año de la bendición. Yo les quiero decir, hermanos, que por razón de lo que hago, por tener una pequeña empresa, yo he estado metido en algunos problemas en estos últimos meses. Pero les puedo decir algo, Dios ha sido fiel, maravillosamente fiel. No nos hemos quedado sin comer, hemos podido cubrir todos nuestros compromisos, les hemos pagado a nuestros trabajadores semana tras semana buenos sueldos. Dios nos ha bendecido. Este es el año de la bendición. Y si usted lo quiere tomar, estas 5 bendiciones que el Señor leyó ante sus conciudadanos en aquella sinagoga son las mismas cosas que el Señor viene a decir a sus hermanos. A ti, mi hermanita, que eres su hermana menor. A ti, mi hermano, que eres el hermano menor de nuestro Señor Jesucristo. Somos sus hermanos. Somos parte de su familia. Por eso podemos bendecir al Señor. Amén, hermanos. ¿Les gustaría cantar al Señor? Vamos a cantar este canto. Yo quiero permanecer en tu palabra, porque en tu palabra hay libertad. Amén. Voy por mi guitarra y Betsy, pues... Hermanos, pues se ha acabado el tiempo, pero hoy casi no les dejé hablar. Así que si alguno quisiera darnos alguna palabra, un testimonio, tiene alguna duda, quisiera preguntar algo, pues aquí estamos, hermanos. Gracias, Betsy. Rubencito, yo en el versículo de que habla el apóstol Pablo acerca de que no sabemos si pedimos bien, pero el Espíritu Santo intercede. Oye, entonces cuando nosotros hacemos una petición que es incorrecta, ¿el Espíritu transforma la petición por algo correcto? Es una manera de decirlo. Yo creo que sí, Eli, perdón. Creo que nosotros le estamos pidiendo algo al Señor y Él sabe exactamente lo que conviene más. En la mayoría de las ocasiones, Él dirige nuestros pensamientos y ya nos ha dirigido previamente con su palabra. Pero me refiero específicamente que algunas ocasiones, pienso ahorita, por ejemplo, mi papá. Alguna ocasión cuando mi papá, en el año de 1997, él estaba enfermo
yo le dije a mi papá, papá, estamos orando para que el Señor te restablezca pronto en tu salud. Y mi papá se me quedó viendo y me dijo, ¿qué te pasa, hijo? ¿Por qué, papá? Si yo le estoy pidiendo que yo ya me vaya y tú le estás pidiendo lo contrario, no lo metas en conflicto, por favor. Cuidado. Y lo que quiero decir es que a veces nosotros pedimos algo porque nos aferramos, pero nuestro Padre Celestial sabe que es lo mejor. Y los hijos de Dios que son maduros saben que no se aferran a nada. Que todo depende de nuestro Padre. Que lo mejor que nos puede suceder es que Él haga su voluntad en nosotros. Sí. Ok, gracias, Rubencito. Sí. Gracias. Sí. ¿Alguien más, hermanos? Sí, yo, Rubén Romero. Sí, Rubén. Bueno, es un comentario y pues algo que de pronto tenemos que tener en cuenta referente a los puntos que se han tocado. Y es que nuestro Señor tiene autoridad sobre todo, sobre todo los problemas, como decíamos, físicos, mentales, espirituales. Él tiene el control. Entonces, cuando permanecemos en Él, Él nos ayuda a salir de ese tipo de situaciones. Amén. Y la otra es que cuando hay obediencia también, el favor del Señor está sobre nosotros, que era el último punto que tocabas justamente en el año del Señor que dice, ¿no? Entonces, cuando hay obediencia de nuestra parte, el Señor es bueno y el Señor respalda lo que hacemos, siempre y cuando seamos obedientes a lo que Él nos ha llamado. Amén. Sí, totalmente de acuerdo, Rubén. Les comentaba que en estos días, en la madrugada, he leído Proverbios 14 y 15, y específicamente habla acerca de eso, Rubén, que nuestros pensamientos pueden hacernos creer que vamos en el camino correcto, pero realmente solo cuando decidimos tomar en cuenta a Dios, andamos en la voluntad de Dios, y Él es cuando Dios se agrada de eso. Y cuando vienen todas estas clases de bendiciones que Dios ha provisto. Ahora, déjame decirte algo acerca de los problemas, Rubén. En uno de los versículos dice que nosotros cosechamos lo que sembramos, sean cosas malas o sean cosas buenas. Nosotros estamos interesados siempre en sembrar cosas buenas para que cosechemos igualmente cosas buenas. Pero recordemos que estamos en este mundo y en algunas ocasiones las personas siembran cosas malas en nuestra vida. Y cosechamos parte de esas cosas malas que el mundo siembra en nosotros. Ojalá que estuviéramos totalmente apartados, pero lo cierto es que somos vulnerables también a lo que otra gente siembra en nosotros. Y a veces cosechamos parte de del odio, del resentimiento, de la amargura que tiene otras personas en su vida. Y nosotros lo experimentamos, no porque hayamos hecho algo malo, sino porque de alguna manera estamos recibiendo por influencia de este mundo parte de lo que le sucede a ellos. Ahora, el otro tema del que hablabas era de los problemas. Quiero enfatizar este asunto, porque aunque busquemos siempre la voluntad de Dios, aunque estemos orando con el Señor continuamente, aunque yo les digo, yo sé que Dios guía mis acciones, eso no quiere decir que Dios nos libre de los problemas. No, esa no es la vida cristiana. Por eso es que yo enfatizaba en el asunto de esta manera como Ray Dalio lo explica, diciendo, la vida es como un caminar hacia arriba y encontraremos un problema, un tropiezo, algún obstáculo. Eso lo permite Dios. Aún las cosas que no nos gustan, las va a permitir Dios porque está dentro de nuestro proceso de madurez. Entre más obstáculos tengamos, más va a ser la sabiduría que Dios ponga dentro de nosotros. Nuestra área de influencia va a crecer y podremos ayudar a otras personas.